Hablamos ahora con Antonio Soriano, que es presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia. Señor Soriano, bienvenido. Muy bien, explíquenos muchas gracias. en qué consiste la profesión de agente comercial, que es una profesión con una dilatadísima trayectoria, pero también entiendo que con un gran futuro por delante. Sí, efectivamente, el colegio, si no pasa nada, el año que viene cumplirá 90 años de existencia y hemos pasado por toda serie de vicisitudes y ahí estamos al frente de la economía, en el sentido de que los comerciales, la venta, es el motor que mueve las empresas y es una profesión muy demandada bajo distintos nombres, se llama comerciales, agentes comerciales, y efectivamente las empresas nos demandan muchos agentes comerciales para abrir nuevos mercados y estar presente en todos los sectores, porque nosotros tenemos catalogado 7 grandes sectores que abarcan pues, bueno, el hábitat, lo que es después la obra pública, el mueble, iluminación, todo tipo de actividades dentro tanto de la industria como del comercio como de servicios. También cada vez hay más demanda de agentes comerciales para el sector de servicios. ¿Y cómo se puede acceder a la profesión de agente comercial? Pues muy fácil. El Ministerio, el MEC, que es el Ministerio de Economía y Competitividad, expide un título administrativo de agente comercial previo a la formación de un curso de iniciación que se hace a través de CECO, que es el centro comercial que depende del ICEX y bueno, pues es un curso corto porque realmente ya mucha gente entra con una preparación de tipo universitario, de grado medio, grado superior, y haciendo este curso pues obtiene el título para poder ser agente comercial colegiado. Y el colegio pues está abierto a todos los jóvenes que de alguna manera quieran iniciarse en el trabajo de agente comercial. ¿Y qué perfil debería reunir este joven que acaba sus estudios ahora en la Facultad de Economía y está interesado en esta profesión, en ser agente comercial? Pues el perfil es preparación de tipo psicológico, porque realmente el mundo de la venta tiene una participación importante de la psicología por el carácter, la personalidad y por la iniciativa, básicamente la iniciativa. También hay que asumir, de cierta manera, riesgos, porque realmente el agente comercial, si es multicartera, es autónomo y es independiente, lo cual quiere decir que asume los gastos de su propia gestión. Y entonces eso exige un perfil, una imagen de autodisciplina, de organización, de método en el sistema de trabajo y sobre todo de responsabilidad, porque uno es a sí mismo su jefe. Y entonces, claro, esto requiere pues, tener una personalidad determinada, aunque yo pienso que cualquier persona que tenga iniciativa y tenga interés y ambición de incrementar sus beneficios y su posición social, pues es una profesión con un futuro. Y hay otra cosa importante, y es que aunque nosotros utilizamos todas las tecnologías modernas de comunicación, porque hoy hay mucha venta online y hay mucho catálogo virtual y todos vamos con nuestra tablet y con nuestro ordenador, pues independientemente de eso el contacto personal es fundamental. Fundamental por obtener información del mercado, por mantener esa relación, esa química con los clientes que ayuda mucho a cerrar las ventas, que es lo que realmente intentamos los agentes comerciales, es vender, lógicamente. Pues con estas palabras finalizamos. Señor Antonio Soriano, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia, muchas gracias por su tiempo. A vosotros, muchas gracias.